que el pecado no te va a dejar ver lo que el Señor te quiere decir, sino que te va a decir, te está juzgando. Él piensa que él es mejor que tú, o ella piensa que es mejor que tú, ella piensa que es más santa. Tú vas a empezar a buscar excusa Amén. porque tú quieres justificar el pecado en el que tú estás. Ujú. Bienvenido una vez más a VAPA Podcast, volviendo a Primer Amor, donde estudiamos las escrituras. Mi nombre es Stephanie. Y mi nombre es Mayra. Gracias por estar aquí nuevamente. Yes, y hoy continuamos con nuestro estudio de Oseas. Hoy estamos en Oseas 9. Amén. Y algo que me hizo pensar mucho después que leí el capítulo entero, me puse a analizar, me puse yo misma a preguntarme, bueno, pues entonces Dios castiga a la gente cuando se Ujú. porta mal, porque oímos ese concepto de que, oh, como un Dios tan bueno, un Dios de, well, let me not do this, well, es bueno, como un Dios tan bueno, como un Dios que dice que ama, puede permitir que los bebés se mueran, o pueden permitir que haya guerra, o puede permitir que esto y esto pase, como un Dios que dice ser todo lo que es, Ujú. permite que esas cosas pasen. Y escuché a un predicador un día decir que estamos tan acostumbrados a escuchar solamente ese Dios de amor, Mm. que se nos olvida que también es un Dios de justicia, Ujú. es un Dios que es fuego consumidor. Ujú. El fuego consumidor quema. Pero entonces me hice esa pregunta, like, all right, well, siempre yo he escuchado desde pequeña que Dios no castiga. Pero entonces leyendo Oseas 9, yo me quedé como un poco como que, wow, he kind of does. But no sabía explicarlo o no sabía esa respuesta bíblicamente, Ujú. right? So ahora leyendo Oseas 9, uno se puede quedar un poco como afligido con, ok, so Dios castiga, sí o no. So mi pregunta para empezar es, ¿qué piensas tú sobre eso? ¿Tú crees que Dios castiga? Y si tu respuesta es sí, claro que tu opinión me importa. ¿Cuál es tu Ujú. opinión? Pero también, ¿cómo puedes tú llevarlo a la Biblia? Ujú. Este, Vamos a la Biblia. Muchos versículos. Dios es un Dios justo, ¿no? Comencemos por ahí. Es un Dios justo y está contra el pecado, ¿no? Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra dice que es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, ¿no? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, iniquidad significa pecado, en Él es justo y recto. Su justicia implica que no puede pasar por alto el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en que si Dios castiga o Dios no castiga, Dios castiga al pecador y está así sencillamente. Ahora, pero da misericordia a sus hijos. Entonces, digamos que si nosotros fallamos, si yo cometo una falla, ¿me va a castigar Dios? El Señor es pronto en misericordia. No, eso no nos da licencia a nosotros pecar. Van a haber consecuencias, ¿no? Nahum 1:3. Vamos a ir con los versículos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Yeah. Él no tendrá por inocente al culpable, dice. Pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Habla Salmos. Ahora en la palabra del Señor nos habla de varios escenarios en historia bíblica donde el pueblo por su pecado fueron castigados, fueron destruidos. Pero vemos aquellos que no estaban en pecado y sí fueron obedientes y cómo fueron librados. Por ejemplo, en el diluvio, en Noé, lo pueden leer en Génesis del capítulo 6 al capítulo 9, Dios juzgó la maldad la maldad generalizada de la tierra. Dice que porque estaban creciendo en maldad, pero perseveró
Noé y su familia. Yeah. Entonces a ellos, aunque fueran parte de, a ellos se les extendió misericordia y fueron salvados. Pero a todos los pecadores fueron destruidos. El exilio de Israel, cuando en 2 de Reyes 17, versículo 7 al 18 nos habla, y Dios envió a Siria y a Babilonia como instrumento de disciplina por idolatría, que es lo que vamos a estar viendo ahora, que hubo un castigo para este pueblo, porque ellos, el Señor les avisaba y les avisaba, y ellos pretendieron engañar a Dios, ofreciendo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ellos vinieron y confundieron la bendición de Dios, o porque nos está yendo bien, entonces Dios no está enojado con nosotros. Ananías y Zafira es otro de los ejemplos que hubo un castigo inmediato por mentir al Espíritu Santo. ¿Solo los castigó Dios o no por haber mentido? Los usó de ejemplo. Yeah. Entonces, la diferencia entre el castigo para el mundo, y hay una diferencia para la disciplina de sus hijos, porque la disciplina trae un propósito, y es que volverte al camino, volverte a Jesús. Ahora, el castigo para el mundo, aquellos que lo han rechazado, ¿cuál es? Dice que la paga del pecado es muerte, más la deuda de Dios es vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está bien claro que si nosotros seguimos viviendo una vida de pecado, vamos a traer esas consecuencias, y es muerte. Pero ahora, si eres hijo de Dios y fallas, hay una misericordia que es extendida hacia ti. Okay. Ese es uno. Entonces, hay un equilibrio, ¿no? Dios es justo y no deja el pecado sin consecuencia, Yeah. porque Él es justo. Yeah. Dios es misericordioso y provee un escape a través del arrepentimiento y la fe a aquellos que son sus hijos. Pero repito, eso no nos da licencia a nosotros para ir y deliberadamente, ¿no? Vivir en pecado, decir, no, como quiera no van a haber consecuencias, Dios no me va a castigar. Sí van a haber consecuencias, va a haber una disciplina, porque todo aquel padre que ama a su hijo, ¿qué es lo que hace? Lo corrige y lo disciplina, ¿no? Yeah. Cuando una persona, vamos y lo traemos al concepto de la ley, like law, like literally law, vamos a decir que yo soy cristiano, estoy en un accidente, y el accidente que yo provoqué provoca la muerte de una persona. Solamente porque yo sea cristiana no significa que yo no voy a tener que aguantarme el peso de la ley que viene Enfrentar con las eso. consecuencias del accidente, Ya, sí. ya, voy a tener que enfrentar y quizás hasta ir a la cárcel porque causé, I broke the law. I killed somebody. Eso ahí mismo, ahí vemos aún en las leyes aquí de hoy en día que todos tenemos que pasar por una corrección. Even en las escuelas, cuando los niños se portan mal, you get expelled. You get expelled for a certain amount of time. Cuando tú estás en el trabajo y tú haces lo que no estás supuesto a hacer, va a haber una corrección, va a haber algo que te va a suceder. Maybe you have a write-up, maybe you get suspended. No podemos creer que, it's the same kind of with God. You're not getting fired, es misericordia. Amen. Amen. You just getting, you just getting a write-up, es misericordia. You still got your job, but hey, you need to fix this. Amen. Yep. So empezamos con Oseas 9, que está lleno, pero está lleno de muchos detalles, muchos cositas que es bueno definir para poder entenderlo. Empezamos. Sí. Oseas 9. No todo gozo es bendición. Porque esta gente estaban, según ellos, en gran algarabía, ¿no? A veces eso puede ser la señal o el comienzo de juicio, porque los llevó. I'm sorry, what's algarabía? Like, woohoo, like you ¿Gozo? know. Huh? ¿Gozo? Yeah, pero, yeah. Or like fiesta, like. Like, yeah, es una algarabía. Like. Esa palabra hondureña. Estaban ellos en eso, en algarabía. Aprendí algo hoy nuevo. Oh, boy.
Vamos a Oseas. Oseas Ya. 1, dice, no te alegres, oh Israel, dice, a saltar de gozo como los pueblos. Y esto más bien es de aquí el profeta diciéndole, hey, no tienen nada de qué alegrarse porque la conducta de ustedes hasta ahorita ha sido bastante cuestionable, Ujú. ¿no? Dice, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Dice, la era y el lagar no los mantendrán, dice, y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, Egipto y a Siria. Donde comerán, dice, vianda inmunda. No hallarán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan Enlutados. enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y entonces aquí vemos que este, cuando el Señor este profeta les está advirtiendo, ¿no? Que no estén tan alegres. Israel celebraba como los pueblos paganos, o sea, Ujú. ellos estaban completamente y su alegría estaba fundada en la idolatría, Ya. ¿no? Ya. Y Dios les advierte que la era y el lagar se vaciarán, Ujú. que el exilio cortará toda adoración en su casa. Y muchas veces esto es tan aplicable a nuestras vidas hoy, porque a veces el Señor nos sigue advirtiendo, ¿no? Nos sigue dando a través de profetas, a través de la palabra, a través de tantos mensajes. El Señor nos sigue diciendo una y otra vez de que debemos nosotros enderezar nuestros caminos, voltear a nuestra cara a Él, buscar de Él. En Jeremías 7:4 nos dice que no nos fíes en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, este es. Ellos querían pretender, y ahorita lo vamos a ver con más detalles, acerca de lo que ellos estaban haciendo, Yeah. de que ellos como para agradar a Dios, pero sabemos que eran sacrificios y ritos vacíos porque el corazón estaba completamente apartado Ya. de Dios, Ya, ¿no? ya. El salario de ramera que se habla Así. aquí se refiere al trigo. Ujú. Vides e higo, alimento, agua, lana, lino, aceite y bebida. Oseas 2:5 nos dice eso. En Oseas 2:5 dice, I wrote it down. Pero Oseas 2:5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, Baal, Yeah. que me dan mi pan y mi agua, mi Mm. lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ujú. Ese salario de ramera era esa Esa provisión. provisión. Y entonces Israel creía que esa prosperidad, ¿verdad? Que ellos estaban teniendo, Falsa. todo eso venía de parte de Baal. Sí, y es que muchas veces nos da un sentido de seguridad falso Ujú. el tener riquezas o porque me está yendo bien, Dios me está bendiciendo. Sí, pero ¿qué tal tu corazón? ¿Cómo Dios va a estar bendiciendo si, o sea, no trabajas nada más que para tus deleites, para tus Ya, gustos, ya. no compartes la provisión que el Señor se está dando y estás alejado de Dios? Pero ves, muchas veces somos engañados con eso, ¿no? No, y se nos olvida que el enemigo te puede, ahora sí uso los dedos, te puede bendecir. El enemigo a tus ojos te puede dar cosas que para ti son, wow, esto era lo que yo quería. This is what I wanted. Pero cuando tú empiezas a comer de ese dique fruto que el mismo enemigo te ha dado, te empieza a dar cuenta ya al tiempo que tú misma te estás comiendo tu propio veneno. Sí, Eso es sí, lo que quizás tú anhelabas, ¿verdad? El sí. enemigo te lo puso en plata de oro, te lo ofreció. Ujú, En vez de esperar, en vez de ujú, confiar en el Señor, ujú. el enemigo nos puede bendecir. Oh, claro. Y por eso es bueno el tener ese discernimiento, porque te puede venir let's say, like a blessing can come your Ujú, way, o una oportunidad, there you ujú. go, una buena oportunidad puede venir hacia ti. Sí, es buena, se ve buena, pero
Señor, ¿es esto de parte tuyo? ¿Es esto lo que yo necesito? Porque esa misma oportunidad puede ser la oportunidad que te aleje del Señor. Amén. Puede ser la oportunidad que te descuide de tu relación con el Señor. Amén. Ahora tu casa está fallando. Ahora tu matrimonio, algo está pasando en tu matrimonio. Tu relación, tu comunicación con el Señor no está igual. ¿Por qué? Porque recibiste esa oportunidad y nunca consultaste con el Señor si era de parte Amén. de Él o no. Amén. Amén. Y el enemigo siempre nos ofrece cuando estamos en necesidades. Ujú. Y es que la bendición de Jehová es la que enriquece y Ujú. no añade tristeza, ¿no? Y vemos eso, ese versículo está en Proverbios 10:22, y vemos eso, ¿no? Que hay veces que nosotros cosas que le llamamos bendiciones, pero si te alejan de Dios, no son Yeah. bendiciones, nos vienen, proviene de Dios. Y podemos ser, engañados con eso, la adoración verdadera, porque ellos estaban equivocando también esa algarabía de la que les hablé, esa adoración verdadera, no se mide por la emoción, ¿no? Yeah. Del momento, por la euforia que cabe el momento, sino por la obediencia diaria. Y ellos estaban siendo desobedientes diariamente, pero querían venir a estas fiestas a pretender y Yeah. ofrecer sacrificio y Yeah. hacer ritos que estaban vacíos. Y el Señor diciendo, hey, pero ¿qué tal ayer? ¿Qué tal antier? Que Ujú. no, entonces, ah, a eso se refieren estos versículos. El versículo 2 usa la palabra el lagar. El Mm, lagar es donde se hace el vino y el el aceite. aceite, sí. So, eso es un lugar donde se hacía esas cosas. Um, la tierra de Israel pertenecía al Señor y era una tierra bien fértil y Ujú, fructífera. bastante, sí. Pero eso se acaba cuando el pueblo contamina la tierra al atribuir producto a Baal. Entonces, en el versículo 3, um, en el versículo 3 él le dice, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Ya ellos habían contaminado la tierra que el Señor le había Le dado. había dado, sí. Entonces, como quien dice, tú contaminaste eso, ok, entonces tú te vas a ir a la tierra que ya está contaminada a comer cosas inmundas, ya que tú estás comiendo cosas inmundas como quieras. Amén. Eso es en traducción Stephanie, entendimiento Stephanie. So, eso es lo que le dice, tú te vas a ir entonces a tierra donde tú vas entonces a seguir comiendo cosas inmundas porque ya lo Ujú, estás haciendo en una ujú. tierra que fue, it was meant to be blessed. It was a Amén, blessed sí, soil. claro. Y Porque fue dada por Dios a ellos, o sea. Ujú, exactamente, Israel era conocida por ujú, un lugar donde todo flourished. It ujú, was multiplied ujú, immensely, ujú, but because it was God, ujú. you know. So eso es el versículo 3. Ok, vamos al versículo, ¿qué versículo vamos ahora? ¿Al 5? Al 5 no lo hemos Yeah. ido. Sí, el 5 dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción de Egipto. Los recogerá, dice Memphis, Memphis, sí, los enterrará, dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas, ¿no? Y eso de solemnidad significa algo formal, una fiesta solemne, una fiesta que ellos hacían una ceremonia. Eso Yeah. significa solemnidad, como algo formal, algo serio, ¿no? Y vemos aquí en ese versículo de que ellos, digo yo que es pretender, eh, porque ellos con una fiesta y ser ellos, pretender ser algo tan formal, algo tan serio, y nos damos cuenta que una fiesta religiosa no protege a un corazón rebelde. Yeah. La confianza en tradiciones o en lugares sagrados que ellos querían hacer es falsa seguridad y no hay, y muestra, no, y aún ellos no mostrando una entrega total a Dios, ¿no? Isaías 29:13 dice, pues el Señor, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Dios sabía de que Yeah. ellos estaban nada más pretendiendo algo que no estaba ahí. Amos 8:10 nos recuerda esto también y dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares, dice, en lamentaciones. Todas esas fiestas que ellos estaban haciendo, el Señor todo esto los iba a traducir esto a lamentaciones para ellos, Yeah. ¿no? Porque, a ver, hablamos de regresamos a lo que hablamos ya, porque va a haber un castigo para este Yeah. pueblo. Yeah. Nuestra seguridad tenemos que estar nosotros, tener bien claro que no está en el templo, no está en las costumbres, no está en lo que tú sientes, sino que está en una vida
en una vida verdadera, en una relación con Dios. Ya. Ahora, ¿qué es eso de que la fiesta de Jehová? Mm, Ahora, la fiesta de Jehová es conocida más o menos como el tabernáculo ujú, y esto duraba 7 días. Los primeros 2 días eran días de reposo y los otros días eran días donde presentaban ofrendas. Eso se explica en Levítico 23 del 35 al 38. ujú. So, sabemos por lo costumbre, hasta hoy en día, sabemos, los judíos tienen ese calendario lleno de fiestas. Esta gente se la pasaban de fiesta en fiesta. Pero ahora, ellos siendo esclavos, Ujú. regresando a Egipto, no iban a poder hacer todas Todas esas esas fiestas, fiestas claro. Ujú, que ellos normalmente hacían. ujú. Fiestas que se salían, por ejemplo, la fiesta del tabernáculo era separada como para tú presentar tu pecado, Pecado. ¿verdad? Traerse, no, ya no iba a haber eso. Porque son esclavos a otras cosas. Ujú, So, no iban ni a hacer espacio. Y por eso la pregunta, por eso ujú. hay esa pregunta en ese versículo 5. Um, en el versículo Sí, 5. el 5. En el versículo 6 dice, usa la palabra Memphis. Ujú, Memphis estaba a 32 kilómetros de Cairo. Y Memphis era un cementerio famoso. So, aquí lo usa como para mencionar o para ilustrar aquí, se refiere que ellos ahí van a terminar, como quien ujú. dice, van a terminar muertos. Muertos, sí. So, Memphis se refiere al cementerio. Y esa muerte, más que física, se hace referencia a una muerte espiritual. Ujú. En el versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de su cazador, de cazador, perdón, en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Hasta el 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Okay, we have to talk about this. I know. Antes de entrar en el 9, porque el 9 tiene su propia Sí, sí, explicación. sí. El 8, un atalaya era responsable de advertir a una ciudad de la Ujú, proximidad de un enemigo. ujú, ujú. Eso era un profeta, ¿verdad? Ya, que El anunciaba. profeta debería advertir Ujú, al pueblo ujú. de lo que venía. Entonces, por eso usa esa referencia en atalaya. ¿Qué tú tienes, pues? Antes de En, entrar 9. bueno, habla, y el Señor, o sea, algo bien claro aquí, ¿no? En estos versículos, y nada más para resumir con Isaías 5:20. Esta gente quería cambiar lo bueno por lo malo. Muchas veces nos vemos nosotros, de esa forma, eh, porque un concepto, algo es normal, ¿no? Así decirlo. Entonces nosotros queremos decir, oh, es bueno, no olvidarnos de que no, Dios lo llama que es malo, ¿no? Isaías 5:20 nos da esa advertencia aquí el profeta diciendo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. En Jeremías 6:10 también dice, he aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, dice, y no la aman. Ellos continuaban desechando, ¿no? Y está atalaya, está el profeta advirtiendo, y dice lo que de acerca del profeta, en el versículo, en el versículo 7 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y de gran odio. O sea, el mensaje ellos estaban pensando, y este profeta es insensato, esto es, o sea, por la maldad que ellos tenían, ellos No no, podían no recibir. podían recibirlo, aunque les estaban diciendo la verdad, pero ellos habían cambiado, no, pretendían cambiar lo malo diciéndole bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y de ahí vemos otra vez que hace referencia a otro profeta, lo que acabas de decir. Un atalaya era ese que se encargaba de vigilar, que se encargaba de cuidar, y avisar al pueblo. Era como un watchman. Eso es lo que era. Era un watchman que estaba en una torre con tal vez unos binoculares si estuviéramos en el tiempo moderno Sí. y viendo, y ese era el trabajo de él. Yeah.
Yeah. estar con eso ahí, viendo quién llegaba, quién salía, quién se acercaba, si miraba algo raro a cientos kilómetros, eso era el trabajo de él, ¿no? Eh, Avisarles del peligro. Antes que se me olvide, me llama mucho la atención, I haven't said that word in a long time. Me llama mucho la atención como ellos rechazan, cuando uno está en pecado Mm, y alguien viene y trae una palabra a tu vida a decirte, hey, XYZ, lo primero que tú vas a decir es ofender al pobre profeta o al ujú, pobre mensajero. ujú. Tú vas a rechazar esa palabra, porque el pecado no te va a dejar ver lo que el Señor te quiere decir, sino que te va a decir, te está juzgando. Él piensa que él es mejor que tú, o ella piensa que es mejor que tú, ella piensa que es más santa, tú vas a empezar a buscar excusa Amén. porque tú quieres justificar el pecado en el que tú estás, Ujú, porque para ti es bueno. ujú. Porque cuando una persona peca una vez y en verdad está conectada con el Señor, el Espíritu de una vez Sí, te hace claro. sentir, hey, hiciste mal, y tú de una vez vas y te arrepientes. Pero ya continúa una vez, dos veces, tres veces, ya se te hace normal. Ujú, Entonces cuando vienen y traen luz a ese lugar, oh, it's war. ujú. Right? Y aún también viceversa. Cuando tú eres una persona, que el Señor te revela, hey, esta persona está, ve y háblale, no te ofendas cuando tú veas que esa persona te rechaza o rechaza Claro, el mensaje, porque no es a ti que te está rechazando, es el es la mensaje. palabra del Sí, sí. Señor. Ujú, Y I mean, the devil doesn't want to be exposed. ujú, Él no quiere que esa persona sea libre. ujú. Él quiere que esa persona se mantenga en ese pecado Amén, y amén. que se mantenga tied up. How you say tied up? Eh, Atado. Atado, ya, atado. No, y eso, regresando a lo que acabas de decir, muchas veces oh sí, pero es que la palabra dice que no debes de juzgar para que no seas juzgado. No está hablando de eso. El contexto de ese versículo un día lo vamos a discutir, pero está mal. Yeah. Porque tiene uno que ir a leer, o sea, sí debemos de juzgar porque dice que por sus frutos, está hablando de los frutos más adelante. So, cuando vas al mercado, yo voy a juzgar el aguacate, porque por lo general esos salen podridos. Compras tres, uno te sale podrido. So, tienes que juzgarlo. Juzgarlo es revisarlo, que esté bueno, tocarlo. ¿Cómo juzgas tú cuando vas a la tienda? Hacemos todo. Y nos da ese ejemplo del fruto. Y habla de eso, que tienes que Yeah. ver. Tienes que ver ese fruto. Y muchas veces dicen, ay, es que se cree muy buena. Por eso viene a decirme a mí, o sea, ¿quién eres tú para venirme? Muchas veces uno viene es porque ya pasamos por eso. Mhm. No es porque sea uno santo, se crea más. No, porque yo ya pasé por eso. So, Yeah. si ya corrí ese camino, ¿qué Yeah. más no Yeah. ayudarte? Yeah. Porque para Yeah. eso fuimos llamados. O sea, para que yo ayude a una persona que apenas va comenzando ese camino, yo ayudarte a cruzarlo. Porque ya me lo conozco, ya lo pasé. Es decir, yo ya pequé. Ese pecado que tú hiciste, eso a veces lo que nos toca es Yeah. porque ya hemos corrido, ya hemos hecho eso y hemos pasado por esa dificultad. Entonces, a veces no es que, que uno se crea más bueno o porque uno se la sabe toda. Y hay una manera de hacerlo. La palabra no dice cómo Claro. hacerlo. Y es hermoso porque la palabra no deja nothing without every corner being checked. Ujú, Like, te dice cómo hacerlo. ujú. Habla con esa persona. Si no te escucha, ve, habla a los líderes, busca gente que vaya Yeah. contigo. Y después, lo último que se hace es ponerlo en público, que ojalá que nunca te llegue ese tiempo. Ay, no, Pero Dios santo. hay manera de hacer las cosas. Claro. No vaya directamente a ponerte en Instagram a decir toda la barbaridad de que el Señor te dijo y tú nunca ni hablaste con esa persona. Amén. Nunca le dijiste, hey, el Señor me habló y me dijo esto y esto y Claro. esto. No, te metes a hacer un video and then you post it y después tú quieres que la gente lo reciba con sabiduría. No, eso no fue, eso fue falta de sabiduría. Eso, claro que sí. Pero seguimos. Vamos a hablar de esto, de Gabá. Un cabal. Gabá me turbó. Gabá me turbó porque cuando yo lo leí, I'm like, all right, ¿qué eran los días de Gabá? Ujú. Yo quiero saber qué eran los días de Gabá. Y me Jueces. llevó a Jueces. Jueces 19 Yo al había 21. escuchado esta historia. Y esta historia es brutal. Es salvaje. Vayan y lean esa historia. Yo voy a parafrasearlo. La historia de Gabá, de los días de Gabá, habla de la brutalidad que sucede en Jueces 19, con el levita, la concubina y la gente de Gabá, Ujú. de Gabá. Llegan unas personas a la casa del levita, ellos quieren que ellos saquen eso. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Sí.
Pero la diferencia es que este levita ofrece a su concubina. Ujú. A esa mujer así y deshacen con ella toda la noche entera. Y después la dejan ahí para morir. Pero lo que me llama mucho la atención es que después va el levita y la corta en pedazos. Ujú. Eso fue, it was so, like, eso fue tan brutal. Tienen que leerlo y tienen que estudiar. Jueces 19, just go and read it. Ya, ese cubre todo. It's, Habla de Gabá del 19 hasta el capítulo 21. Si vienen y leen acerca de eso. entonces, aquí en este verso, Dios le está diciendo, ese fue el pecado, como que dice, vamos a decir que ese fue el pecado más grande. Ujú. Ya aquí Israel sigue en segunda plana. That's how bad they were. Ya, la decadencia. Es que el pecado trae una decadencia moral, o sea, es no solamente espiritual, o sea, el espiritual se refleja en lo moral, pero el pecado destruye. La palabra del Señor dice que el pecado literalmente destruye. Yo quedé bien, Impactada con Gabá. yo quedé impactada con Gabá y después me quedé impactada al leer que Dios le dice, hey, you guys are just like these people. Ujú. Gabá era sinónimo de una vergüenza nacional prácticamente, o sea, era lo bajo más de lo bajo. bajo. Yeah. Ya. Y vemos nosotros que Dios dice, han llegado tan bajo como en esos días de Gabá. O sea, tan bajo han llegado, ¿no? Y vemos nosotros que eso, lo que le hablaba de la decadencia moral es cuando rechazamos la voz de Dios, que es como está la sociedad ahora, y despreciamos la corrección espiritual. Yeah. Cuando ignoramos la voz de Dios, la corrupción no tarda en llegar. Y nos vamos a ver como en estos días de Gabá, en los cuales ahora vivimos, que pues, ay no, vivimos días difíciles. ¿Qué les puedo I decir? mean, Vivimos, no, ya no yo se no, puede ni prender la noticia. no, yo no veo noticias. Yo hace mucho tiempo dejé ver las noticias porque, ay, ¿Tuviste la noticia? no, ¿Tuviste la noticia de la mujer que pararon en la autopista y encontraron los dos los niños y que los anduvo ahí por meses. sobrinos? Ajá, por meses. ¿Qué hace eso? What does that? Hija, no, a mí no me vienen a decir, oh, it's just mental health. I understand, pero detrás de mental health hay espíritus. Like there's a demon. Like it's the enemy will tell you, oh, why about you go and do this? ¿Por qué vas y no te matas? O mata a esa persona. Like, esos son demonios, esos son conversaciones con demonios. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Yes. Todos los días, si ya conoces al Señor, apégate más. Apégate más a Dios, a su palabra. Busca más de Dios. Y tenemos nosotros que, bueno, hacer nuestro trabajo, ¿no? De ir y hacer discípulos, porque el mundo va cada día más en decadencia. Y no, y la cosa es que nosotros solamente porque somos cristianos, Pensamos que estamos exentos de caer. o que nuestros hijos, o no, o que cosas así no nos sucedan a nosotros o a nuestros hijos. Hay mentes turbadas en la tierra. En este mundo tendremos aflicciones, el mundo está enfermo literalmente. Entonces, ¿qué pasa? No podemos pensar. Bueno, la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No podemos pensar que, oh, yo le sirvo al Señor. Yo sé que a mis hijos nunca le van a pasar nada. Sí hay una protección, ¿no? Porque por eso debemos orar por nuestros hijos. Pero no debemos nosotros olvidar que quién rige este mundo. Exactly. Vivimos en un mundo caído. No somos este mundo y oramos al Señor por toda la protección divina para nuestros hijos. Y ahorita que vamos a comenzar, bueno, por lo menos aquí estamos por comenzar otro año escolar. Y Señor, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé sabidurías como madres para poder enseñarles el camino al Señor, que es una lucha constante de la cual si hay algo para lo que fuimos llamados, ¿no? O sea, como madres, cuidarlos, asegurarse que van a la escuela, que sean buenos ciudadanos responsables. Muy encima de eso tenemos nosotros que infundirle la palabra del Señor, ese de temor de Jehová. Tenemos que estar siempre y no quitar el dedo renglón con eso. No aflojar la cuerda. No, a mami siempre me recuerda de ese versículo que dice, hay de aquella que crían, y ella siempre me recuerda, se pone peor y peor y peor.
mientras la generación van pasando, se van poniendo peor, va a ser fuerte. Porque estos muchachos están saliendo fuertes, pero si uno se mantiene con amor, con la palabra del Señor, not being weak either, don't be Mm, weak, pero ujú, corrigiéndolo, ujú. amándolo, respetándolo también, dándole la oportunidad que se expresen, Sí, porque claro. tenemos la mala maña de que yo soy mami, tú no tienes nada que No, no. decirme, no, que se Sí. expresen, Ujú, escúchalo, ujú. podemos ganar nuestros hijos, que pueden venir a nosotros y decir, no, mami, me siento así, Yeah. en vez de ir a una persona que lo que va a hacer es que lo va a dirigir hacia las drogas, hacia el alcohol, o yo te Ujú, tengo una respuesta para eso, ujú, just take this. ujú. No, mejor que nosotros, por eso es bueno, yo siempre oro, le digo, Señor, ayúdame a ser una mejor madre, una Yeah. madre sabia, like, yo no quiero ser la razón por la que mis hijos estén heridos. Amén. Amén. Nosotros chequearon, y con eso que acabas de decir, estaba buscando en mis notas. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde lo encuentro? Este está en Eclesiastés, pero no quiero ser controversial. Ya tuvimos suficiente controversia en unos episodios anteriores y digo, Eso no "Oh, importa, Mike, ya eso no viene importa. otra vez." La palabra del Señor en Eclesiastés nos dice, ¿dónde están mis notas? Porque este es uno de los versículos que mamá siempre me recordaba y yo nunca los entendía, que es mejor morir que nacer, que es mejor el día que mueras en Cristo que el día que naces. Mm. Entonces, es en Eclesiastes, mi phone está acting up, pero, y es por eso mismo, ¿no? Por lo que van a enfrentar el bebé que nace, o sea, nace todo inocente y todo, pero si mueres en Cristo, es ganancia. Por eso dice Eclesiastes, el sabio Salomón, que es mejor el día que mueres que el Yeah. día que naciste. Yo nunca podía comprender eso, que mamá siempre me decía, pensaba que se lo inventaba. Mike, eso no dice la Biblia. No, sí dice. Oh, man. Y seguimos en el 10. Ok, ya. El 10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baalpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mm. Esa referencia de como uvas en el desierto y como temprana, como fruta temprana en la higuera, esto representa o muestra que Dios tenía, se deleitaba en el pueblo de Israel. Ujú. Para él era un deleite, el pueblo de Israel lo amaba. Dios lo encontró Eso, como un tesoro un fresco. tesoro, like he Ajá. found gold. Y entonces cuando dice eso del pecado, de que ellos acudieron a Valpeor, esa vergüenza, ok, de nuevo, refiriéndonos de nuevo, ok, Valpeor, el pecado del Valpeor se refiere a cuando el pueblo se involucró con las mujeres moabitas Ujú. y madianitas como parte del rito de la fertilidad. Yeah, yeah. Y eso quizás eso es lo que se refiere a la parte de vergüenza. Ellos empezaron a tener esa de que fertilidad con las mujeres que el Señor mismo le mandó a decir, hey, no te juntes con que sus hijos no se junten con esas Ujú. mujeres. No, ellos fueron y hicieron. Yeah, yeah, yeah. Y me gusta eso, ¿no? De lo que acabamos de leer, que Dios encontró a Israel como un tesoro fresco, como eso, ¿no? Porque como tú dices, se deleitaba en su pueblo, somos su pueblo escogido. Yeah. Pero ellos se unieron a la idolatría. Y muchas veces, creo que en el episodio pasado hablábamos acerca de eso de la idolatría, ¿no? Y ellos, muchas veces es bien difícil definirnos y definimos en lo que amamos, en lo que le damos el tiempo, en lo que Yeah. nosotros más buscamos. Deuteronomios, a ver, no, ese no los voy a leer. El sionismo, en Salmos 106, 28 al 29 creo que habla acerca de eso, de que se unieron a sí mismos a Valpeor. Am, creo que Salmo habla, 106. creo que sí. A ver, solo lee 106. O tal vez no. Hoy mis notas y mi iPad se va a morir ahorita. Salmo 106, what verse? Salmo 106, versículo 28-29. Se unieron asimismo a Balpeor Ajá. y comieron los sacrificios de los muertos. Ujú. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga.
y le fue contada por justicia de generación en generación para siempre. Ujú. Pero ahí nos habla de ese mismo versículo, ¿no? De lo que ellos se unieron a sí mismos al peor y comieron los sacrificios de los muertos Yeah. y provocaron la ira de Dios con sus obras. Si amamos a Dios, seremos transformados por su santidad, ¿no? Pero si amamos el pecado, ¿qué tú crees que va a pasar? No vamos a parecer al pecado, ¿no? Y vamos a terminar haciendo cosas que inimaginables. Yeah. Porque ahora si miras al mundo y dices, pero esto ¿cómo es posible? El pecado. Yeah. El pecado que es el que rige, ¿no? La vida de ellos, los hace hacer cosas inimaginables. Yeah. 11 dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegare a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dale, oh Jehová, lo que le has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. I was like, that's harsh, God. Like, Yeah, what? I know. Pero esa fertilidad atravesó del culto de Baal, so se volverán estéril. La matriz o la matriz que aborte es para no tener hijos de ese tipo de ritos. Sí, porque les estaban prometiendo fertilidad, ¿no? Yeah. Por eso ellos estaban haciendo esos ritos, pero la esterilidad sí provocó al contrario, hubo esterilidad y pérdida, o sea, y la gloria de Israel y sus hijos desaparecerá, o sea, porque el versículo dice, vamos a ver el versículo otra vez. El versículo, a ver, donde dice Efraín, no es ver el 4 dice llegarán grandes hijos. 13. El 12, y dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los Hombres. de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparté. O sea, aún lo que está, o sea, nosotros pensamos, ¿no? Aún lo que tenemos será quitado. Porque aquí vemos de que hubo esa fertilidad y hubo pérdida de lo que ya había, ¿no? En Levíticos 26 nos habla, pero si no me oyeres, enviaré vosotros fieras del campo, que os arrebaten vuestros hijos. Dice Levíticos 26:14. Podemos leerlo. While you look for that, eso de que se les secarán pechos enjutos es cuando se les seca breast milk. Yeah. La mujer produce breast milk mientras el bebé se está latching. Entonces se va a secar porque no va a haber ningún bebé, ningún bebé que se vaya a poder latch on. So that will be dry food. Aún, o sea, cuando somos desobedientes a Dios, echamos a perder aún lo que tenemos. No hubo esterilidad y dice que fue quitado. Levíticos nos habla de eso. El capítulo 26, versículo 14 dice, pero si no me oyeres, dice, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares, dice, mis decretos, y vuestra alma menospreciaré, vuestra alma despreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Y vamos al versículo, creo que es el 24, hasta el 22. Enviaré contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Habrá destrucción, muerte, no habrá vida, ¿no? Es como, yo lo miro como lo de la viña que Jesús mismo dice, ¿no? Que esa viña que da fruto siempre y cuando estamos pegados a la vid, ¿no? Que es Jesucristo, siempre y cuando estés pegado a la vid. Tenemos que mantenernos ahí para que haya fruto y los frutos que estén no se caigan, no se sequen. El pecado de herencia y la herencia no es de bendición. Del 15 al 17 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no lo amaré más.
Todos sus príncipes son desleales. Mm. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las Wow. naciones. Esa parte de que le echaré de mi casa y no los amaré más. Recordemos que nosotros somos su bride, Ujú. somos la novia. Y el pueblo ya había hecho mal. Cuando ya una persona saca a una persona de su casa, ya no hay esa cobertura. Ya está desposado. Está, ya. Ujú. Eso So dice aquí se refiere desposado. en esta parte, ¿ya? Ujú. Y ese lenguaje es fuerte, ¿no? Porque la situación, o sea, el lenguaje va de acuerdo a la situación es grave y dice que mejor cortar la raíz del pecado que dejar que se propague, prácticamente, es lo que está diciendo. Ya. Arrancar las cosas de raíz, ¿no? En Isaías 1:25 dice, y volveré, dice, mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. O sea, cuando o va a ir y arrancar todo, o sea, hasta lo más puro, hasta las escorias, hasta lo profundo, va a ir y lo va a arrancar. Dios corta para sanar, Ujú, poda para que demos fruto verdadero. ya. O sea, sabemos que Él es el que poda y lleva con un propósito, ¿no? So, So, Efraín una vez fue símbolo de fertilidad, y prosperidad, ahora es símbolo de bendición. Aquí, escasez, ya, aquí lo compara infertilidad. con esa planta marchita que está cortada, incapaz de dar fruto, porque La ya no misma está que conectada. maldijo Jesús cuando iban, sí. Ujú. El higo. Um, Ujú. Juan 15, del 1 al 7 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, Ujú. como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. David. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, esto lo está repitiendo, separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso está conectado. No lo dijo como dos veces en el mismo Sí, versículo. esos Lo mismos repitió dos versículos. veces. Sí, sí, sí. Y en Efraín, ya vamos a terminar. Efraín 16, perdón. Oseas. Oseas 9:16 dice, Efraín fue herido, su raíz está seca y no dará más fruto. Mm. Y no solamente eso, y aunque engendre, dice Jehová, yo mataré. Y yo dije, wow. Dice, yo mataré lo deseable de tu vientre. So that's why, por eso yo hice esa pregunta de que si Dios castiga. Castiga. Because apparently he does. Sí, o sea, Pero para mí yo veo esto como, no de que yo te voy a hacer eso a propósito, sino de que no. te castigo, de que yo voy a quitar mi cobertura de ti. Yo pienso en eso todo el tiempo, ahora que conozco del Señor. Y a veces yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería mi vida si no hubiera conocido al Señor? Me da pavor. I'll be ratchet. Oh, yeah. Aparte de eso. I'll be a ratchet in the streets. Ya, no. Yeah. Sin esa protección, sin ese lugar de refugio, eh, o sea, sin todo eso que el Señor dice que es, yo soy para Él. O sea, sin ese amor, sin esa paz, sin esa cobertura de gracia, sin esa misericordia que experimento todas las mañanas que abro Yeah. mis ojos. O sea, digo yo, ¿cómo? Cuando no, provoca, ¿no? Da tristeza las personas que rechazan el Evangelio. Yeah. No que te rechacen a ti, o sea, digo yo, ¿quién soy yo? No a mí, Yeah. sino que rechacen el Evangelio, porque si se dieran cuenta lo que están rechazando, se dieran cuenta Yeah. lo que significa
¿no? Eso, o sea, a mí me da pavor cada vez que pienso, y yo por eso digo, Señor, haz lo que tengas que hacer, apódame donde tengas que apodarme, pero que yo nunca me aparte de ti. Yeah. Haz lo que tengas que hacer para mantenerme, corrige lo que tengas que corregir. Siempre lo he dicho, lo voy a repetir hasta que el último día la corrección es buena y lo Yes. vemos aquí Yes. una y otra vez a través de las escrituras. Él es un buen padre y corrige a sus hijos, él apoda, él quita lo que tiene que quitar, él te mueve donde tiene que moverte, él te sienta si te tienes que sentar, o sea, Yeah. vemos, ¿no? Este pueblo una y otra vez, y cuántas veces lo advirtió, lo viene advirtiendo desde Gomer. Nos da el ejemplo de Gomer, que se había ido tras los amantes porque le daban más. Allá la fue a buscar Gomer. ¿Se acuerdan cuando al principio de Gomer, ese esposo fiel representando a Jesús, Yeah, que después representando a Dios, de que va y nos trae y nos atrae otra vez, como que si no nos hubiéramos ido nosotros con otros hombres? A ver, vete tú con otro hombre y de ahí que tanto ni te vaya a buscar, que te va a estar yendo a buscar para caerte a palos tal vez. la mujer sin vergüenza. Ay, no. Pero qué bueno que Dios no Yeah. es como el hombre, de que nos ama con un amor eterno, que nos ama con un amor tan fiel, que su fidelidad es tan grande, que va y la busca a esta mujer infiel, la trae otra vez de nuevo, no con condiciones, sino que amándola otra vez. ¿Y qué hace esta mujer representando a este pueblo? Se vuelve a ir otra vez. Eso es que Dios santo. Perdónanos, Señor, porque así somos nosotros a veces, Yeah. Yeah. queriendo nosotros, imponer nuestras, argumentando con Dios, con nuestros caprichos. El 17 ya terminamos. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán, dice, errantes entre las naciones. Y Yeah. hasta el día de hoy, Yeah. Esa después de palabra, haberlo tenido todo seguro, esa palabra errante significa, la palabra se traduce como nadar, ujú, que se usa para decir se apartaron. ujú, ujú. Se apartaron. En Levíticos 26:23 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré, dice, espada en pos de vosotros. Jeremías 9:16, y los esparciré entre las naciones que ni ellos y ni sus padres conocieron. Andarán errantes por tierras extrañas. Cada uno por su lado, como quien dice. ¿Cuál es la peor consecuencia del pecado? No tener esa mano de Dios sobre tu vida. Y Exactamente. que te deje así suelto a que tú vayas y haga todo lo que tu carne quiera hacer, lo que va a producir, it's not going to be good. Es la ausencia de Dios. And that's scary. David me gusta cuando dice no, que no, o sea, que él dice no, que su presencia, que no quite su presencia de él. Cualquier otra cosa, menos que su presencia. Es a scary place to be. No un lugar muy bueno, un seguro. Un corazón sin Dios es como un mejor árbol. estar seguro en Cristo. Es como un árbol sin raíz destinado a secarse. Así es una vida sin Dios. Como un árbol sin raíz destinado a secarse. What are you going to do without a root? Amén. That was really good. Bueno, seguimos. Como que terminamos tristes, pero no, gozosas porque si conocemos al Señor, estamos en un buen lugar. Nada más tenemos que seguir pegadas a Él, buscando de Él, buscando su presencia y sobre todo ser obedientes. Sobre todo es obedientes. Muchos dirán, es que cuesta serle obedientes a Dios. Algo bastante práctico que yo he podido aplicar en mi vida es lo que leas, ese versículo, un versículo que leas, lo que aprendiste de hoy, de Oseas 9. Algo que aprendiste, aplícalo a tu vida. Tráelo, materialízalo, eso es ser obediente a la palabra. Y así va sucesivamente haciendo hasta que el Señor venga. ¿Hasta cuándo, Mayra? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga o el Señor te llame en gloria, nos llame en gloria, ¿no? Esto es hasta for a long time. I know. A really long time. Yeah. La cosa es no despegarnos de Él, amén. Siempre seguir buscando de Él.
Amén. Amén. Bueno, hasta aquí con Oseas 9 y los esperamos la próxima semana. No se te olvide compartir, darle like y comentar si tienes algún comentario, preguntar si tienes alguna pregunta, así no sea tan buena. Pero aquí estamos. Oye. Siendo obediente. Siendo obedientes, sí, siempre la obediencia, la obediencia a Dios y a su palabra. Dios les bendiga. God bless.